Este es el corazón de Dios. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Dios me ama como soy, pero no quiere dejarme como estoy. El Señor siempre está deseando cambiarnos, transformarnos. Él quiere hacer de nosotros una mejor persona. Así que si tú eres de los que anda diciendo, así soy, ¿y qué? No, ¿qué pasó? Quita ese pensamiento de tu mente, porque si hay algo en el corazón de Dios es que Él quiere transformarte. Amén. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Bien, vamos a leer nuestro versículo base, donde hemos tomado el fundamento para nuestra serie de los miércoles. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, digan conmigo, el Espíritu de Dios, escuchen, se movía sobre la faz de las aguas. Este es nuestro versículo base, del cual le hemos llamado a nuestra serie el mover del Espíritu. Así se llama nuestro tema, el mover del Espíritu. He hablado una serie de cosas que puedes ir a nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, donde tú vas a darte cuenta cómo hemos avanzado y hemos hablado algunas cosas como donde hay desorden, hay vacío. Donde hay vacío, hay necesidad de ser llenado esos huecos, y que a veces equivocadamente estamos queriéndolos llenar con cosas, relaciones, malas amistades, con algunas cosas o personas, que realmente el único que puede llenar esos vacíos en nuestro corazón y llevarnos a sentir, vivir y disfrutar una plenitud es Jesucristo. Hemos hablado una serie de cosas, como por ejemplo también, como siempre, el hablar de desorden es el hablar de tinieblas. Si el desorden nos lleva o es una manifestación de las tinieblas, entonces la luz siempre será algo que nos llevará a un orden en todos los sentidos, un orden en nuestra vida interior, en nuestros pensamientos y aún en nuestro diario vivir. Dios quiere que vivamos un orden, porque la luz siempre nos llevará a ser ordenados. Orden igual a luz, luz igual a orden. Tinieblas igual a desorden, desorden igual a tinieblas. Por eso es que a veces nos sentimos confundidos, nublados, no tenemos visión, no tenemos claridad, porque hay desorden en nuestras vidas. A veces es tan sencillo sentarte y empezar a apuntar tus pendientes diarios y empezar a separar, y esto lo hemos hablado en miércoles pasados, y a separar, a ordenar cuáles son mis prioridades, cuáles cosas valen la pena, cuáles no valen la pena. Si estás endeudado y tú dices, a ver, vamos a hacer números, cuánto me entra, cuánto me sale, cuánto debo, cuánto puedo. Y cuando tú empiezas a traer orden, porque Dios siempre nos va a guiar al orden, va a empezar a ver luz, va a empezar a ver claridad, vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Sí, y hemos hablado, como lo mencioné, muchas cosas acerca de este tema del mover del Espíritu, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar algo especial que creo que Dios va a bendecir mucho tu vida, tu corazón, como lo ha hecho conmigo. Y voy a retomar esta palabra en el versículo, me lo pone en el versículo 2, la parte final donde dice: y el Espíritu de Dios se movía. Di conmigo, se movía. Dice, y el Espíritu de Dios se movía. Dios está diciendo que su Espíritu siempre va a estar en movimiento.
todo lo que está vivo tiene movimiento. Yo llegué a pensar que las plantas, y yo decía, ¿cómo una planta está viva solamente porque está verde? Pero yo no sé si ustedes saben, pero las plantas se mueven. Las plantas tienen movimiento. Todo lo que está vivo se mueve. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra la vamos a retomar y la vamos a escudriñar un poco. La palabra se movía, de donde viene la palabra se movía, que es que estaba en movimiento. Esta palabra, en su raíz hebrea, de donde fue escrita la Biblia, tiene algunos significados muy interesantes. Di conmigo, muy interesantes. Cuando voy y veo el significado, me doy cuenta que habla de revolotear. ¿Cómo está la cosa? Me habla de aletear. Me habla de un movimiento con mucho cuidado, pero también con mucho poder. O sea, cuando la Biblia nos está diciendo que el Espíritu se movía, lo que está diciendo es que revoloteaba. ¿Y a qué se refiere que estaba revoloteando? Y miren lo que les voy a mencionar. El Espíritu Santo es visto en la Biblia y tiene como un prototipo muy peculiar. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y que descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Díganlo fuerte, ¿en forma de qué? De paloma. O sea, como un ave. ¿Sí? En forma de paloma vino y se puso sobre la vida de Jesús. Entonces, fíjense cómo la palabra movimiento que viene aquí significa revolotear, significa estar moviendo las alas. Si nosotros vamos a través de la Biblia, encontraremos algo especial en donde hay diferentes lugares a través de los libros de la Biblia que nos hablan de diferentes ejemplos y diferentes formas para poder explicarnos, compararnos, para poder aterrizar y entender un poco más el mensaje de Dios, aterrizándolo a nosotros. Y miren lo que dice, vayamos rapidísimo para poder ir entrando en materia. Deuteronomio capítulo 32 versículo 11. El libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 dice: como el águila excita, agita, mueve, otra palabra sería revolotea su nidada, dice, revolotea sobre sus polluelos, sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma y los lleva sobre sus plumas. Fíjate bien lo que te voy a enseñar aquí. Y voy a poner como ejemplo lo que la Biblia está mencionando. Dice la palabra de Dios, y les está hablando al pueblo de Israel. Dice: así como el águila excita su nidada. ¿A qué se refiere esto? Yo no sé si tú sabes un poquito de cómo es que las águilas tienen muchas características muy peculiares, muy especiales. Me voy a bajar para que me ayuden con las luces, porfa. Una de las características que tienen las águilas es que
Las águilas cuando encuentran pareja, no sé si ustedes saben, pero las águilas, una vez que se unen con el sexo opuesto, el águila le es fiel a ese macho o a esa hembra. No andan apareándose como otros animales, sino que una vez que un águila macho encuentra una hembra, y una vez que una hembra encuentra a un macho, buscan estar vamos, de por vida. Es una característica muy peculiar porque son animales. Y pocos animales tienen esta característica, porque dentro del mundo animal es muy normal que quien busca aparearse con las hembras siempre va a ser el más fuerte, el más poderoso. Aún las mismas hembras buscan al más poderoso, al más fuerte. Pero en el caso de las águilas no. En el caso de las águilas, una vez que se encuentran y se avientan las largas, se anchan y se unen para siempre. Pero cuando el águila empieza a poner sus huevos, antes de ponerlos, los dos, tanto el macho como la hembra, empiezan a trabajar para levantar un nido, hacer un nido en partes altas, lo más lejos y lo menos peligroso de depredadores. Ahí empieza a formar un nido de tal manera que es muy interesante cómo lo forman. ¿Por qué? Porque lo forman poniendo ramas duras, principalmente ramas con espinas, con picos, grueso, fuerte. Empiezan a levantar ese nido lo suficientemente grande. Pero lo raro es que muchas de esas ramas que el águila escoge es ramas secas con espinas. Después que tiene esa enramada y esas ramas que tejen y acomodan y las vamos, hacen ese círculo para poner su nido, lo empiezan a llenar. ¿Sí ven o quitamos la mesa? Sí ven, ¿no? ¿Sí? Bueno, el que no ve, pues ni modo, ahí se las encargo. Lo ven en línea. Empiezan a poner, una vez que están formados esos nidos, ayúdenme, ya me sentí mal. Pónganme la mesita de este lado, por favor, equipo. Abusado con el tecito que traigo aquí. Échenme el tecito ese para, si me siento seco, aquí mero. Entonces, hay algo bien interesante, y es que una vez que ponen las ramas, empiezan a poner plumas, y luego juntamente con esas hojas las revuelven entre plumas, hojas, para que empiezan a formar como una capa acolchonada, suave, que llega a estar tan cómoda. Hay otra imagen por ahí, si me ayudan, que empieza a estar tan cómoda, tan bonita, porque ya saben que viene el tiempo de la incubación de los huevos, en donde van a estar ahí y no se van a mover, ¿sí? Van a estar ahí calentando esos huevos hasta que nazca esos famosos aguiluchos, ¿sí?
Y una vez que nacen esos aguiluchos, ponemos el otro, hay otro nido que se ve así más acolchonadito, porfas. Una vez que ya está cómodo y que está el águila incubando esos huevitos, esos huevos, ya está preparado el ambiente para que cuando nazcan los aguiluchos puedan estar lo suficientemente cómodos, ¿sí? Suficientemente cómodos, ¿para qué? Para que no se lastimen, no se dañen, sino que ahí es donde papá y mamá estarán turnándose para ir a cazar y traerles alimento, al punto de llevarlos a madurar y a crecer. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasa cuando el aguilucho empieza a crecer lo suficiente? Las águilas saben que los tiempos son claves. ¿Los qué? Los tiempos son claves. Y entonces el águila empieza a revolotear, quitando las plumas de alrededor que traían una comodidad a esos aguiluchos. ¿Y qué hay debajo de donde están las plumas? Ramas y espinas que incomodan. ¿Cuál es la finalidad con la que se había creado ese nido? Tener todo, como dijo el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Quita la comodidad, pero al quitarla empieza a soplar con sus águilas, empieza a soplar, a mover las alas, ¿verdad? Las alas las empieza a mover y a traer un viento que quita todo lo cómodo, las plumas, todo lo cómodo, las hojas, hasta que se quedan solamente las ramas, las espinas que incomodan y que ya te hacen o ya le hacen al aguilucho no estar tan cómodo en ese nido en el que había nacido. ¿Qué hace el águila? Agarra los aguiluchos y los empieza a llevar a lo alto para soltarlos. Puede ser muy cruel, pero es lo que empieza a hacer. Los lleva en alto y los suelta. ¿Y qué crees que empieza a hacer aquel aguilucho? A intentar volar, mover las alas. ¿Qué piensa el aguilucho mientras que está allá en lo alto y es soltado por el águila? Qué mala onda, mamá. Se pasó de lanza mi jefa. Se pasó de lanza el jefe. Como si yo era su bebé. ¿Cómo me hacen esto? ¿Verdad? Me acordé de un chiste, se los cuento. Es que me acordé de un chiste de cuando entró la mamá al cuarto y estaba el chavo ahí, ya, pues ya saben, un chavalón como de 40 años, ¿no? En la casa de los papás. Yo sé que eso no pasa aquí. Y entra la mamá como a las 12:30 de mediodía. Y pues no se levanta este chavo, ¿no? ¿Qué onda? Y entra la mamá y le toca y le toca y le toca. Y pues no abren. Y ya pues le abre la mamá y ¿onta bebé? Y el chavalón de 40 años se asoma. ¿Qué tienes, jefa? Ciérrele ahí, estoy dormido. ¿Onta bebé? Déjame dormir, mamá, que no sé qué traes. Y la mamá se enoja. Dice, mira, ¿sabes qué? Levántate y ponte a jalar porque aquí estoy. El bigotón de 40 años le salió, ¿verdad? Aquí estoy, no te preocupes, dime lo que quieras. Flojón este.
El águila se lleva a los aguiluchos del nido a las alturas, en las alturas los suelta, y el aguilucho entra en crisis, siendo forzado, obligado a que tiene que empezar a mover las alas para empezar a querer volar. Pero el aguilucho está incomodado porque no ha volado, probablemente ha movido sus alas, se ha levantado un poco, pero el estar suelto él solo en unas alturas no lo ha estado. Pero la mamá, el papá lo tomó y lo llevó, lo soltó y entran en crisis. Pero ¿qué pasa? Ahí empiezan a pasar por un proceso de intentarlo y empiezan a descubrir su propósito, que es parte de su naturaleza. ¿Por qué? Porque el aguilucho no fue diseñado para estar en un nido. El aguilucho no fue diseñado para quedarse cómodamente siendo alimentado por mamá y papá, sino que el aguilucho tiene un propósito. El aguilucho tiene un plan diseñado por Dios, en donde lo que se necesita es incomodarlo, sacarlo del nido para que empiece a tener sus experiencias, empiece a pasar por los miedos, los temores, para que él empiece a despertar su naturaleza, porque él no solamente es un pollito, no es solamente un aguilucho que toda la vida le van a dar de comer y va a estar jugando Xbox y va a estar durmiendo y aquí estoy, atiéndanme. Mangos, dijo el Señor. Se lo llevan a incomodarlo para que aprenda a volar, para que aprenda a descubrir cuál es su llamado, su propósito. Pero todo comienza mientras que el águila está en el nido revoloteando, hasta que llega un momento que el águila lo suelta y ya no está como la otra imagen que no sabía ni qué rollo cuando lo soltaban, sino que ahora está, despertó y dijo: ya sé cómo está la onda. Empieza a levantar las alas, a moverlas, porque ya vio a papá, a mamá, y dice: así como ellos también yo puedo, yo la voy a armar, porque yo necesito ser independiente de papá y mamá, hablando naturalmente. Déjame decirte algo. Espiritualmente es lo mismo. A veces estamos y no nos damos cuenta. En medio de la comodidad, estás en medio de la comodidad donde parece que todo está bien, no necesitas nada, donde parece como si todo estuviera perfecto, o simplemente no es que esté perfecto, pero estás cómodo. ¿Estás qué? Cómodo. Y pareciera como si tú no necesitaras de Dios, pareciera como si tú no necesitaras despertar en tu llamado, en tu propósito. ¿Por qué? Porque mientras que tú estás ahí, parece que todas las cosas están bien, parece que están viniendo y te están dando de comer en la boca, parece como si estuvieras cómodo, seguro. ¿Quién no quiere estar cómodo y quién no quiere sentirse seguro? Todos. Pero los procesos de Dios, di conmigo, los procesos de Dios son importantes en nuestra vida, porque el proceso de Dios siempre nos va a llevar a incomodarnos. Muévete así. Muévete, 1, 2, 3. Incomódate. ¿Cómo te vas a incomodar? Nos incomodamos a través de nuestros errores por nuestras consecuencias. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés quería ser un libertador, Moisés quería ser el hombre que guiara al pueblo a la libertad, porque el pueblo estaba en esclavitud. Pero resulta que Moisés mata a un guardia que estaba
molestando a uno de sus hermanos, a uno de su pueblo. Moisés estaba siendo criado por Faraón, por la familia principal de la nación más poderosa. Estaba disfrutando de todo, no le faltaba nada. Pero Moisés tuvo que salir huyendo por causa de su error y de su falla. Y ahí fue donde Dios empezó a tratar con él, porque Dios lo sacó de la comodidad. Di conmigo: Dios me sacará de la comodidad. Dilo, Dios me sacará de la comodidad. Abraham, un hombre que aparentemente estaba con su padre, le estaba yendo bien en los negocios, en la ganadería, estaba bien, pero un día Dios viene y le habla y le dice: salte, le dice Dios a Abraham, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Incomodidad. ¿Qué parecía ser lo más cómodo para Abraham? Estar con su familia, estar con sus hermanos, con su padre, estar en la tierra donde ellos habían crecido. Pero Dios viene con una palabra diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios empieza a soplar, Dios empieza a revolotear a través del Espíritu Santo. Dios siempre va a sacarte de la comodidad. Dios siempre va a provocar que te incomodes, porque Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene un propósito nuevo para ti. Tú no vas a poder despertar mientras que tú estés cómodo. Tú vas a despertar cuando tú te salgas de la comodidad. Y muchas veces Dios va a forzarte, usando tus errores, hablándote a tu corazón, viniendo el Espíritu Santo y guiándote. Y a veces tenemos miedo, a veces tenemos temor, a veces tenemos pavor a los cambios. Pero los cambios son parte del despertar en nuestras vidas. Y muchas veces es el mover, es el fluir del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Veamos rápido lo que pasó con Jesús. Jesús va con Juan el Bautista y le dice: Juan, nos es necesario cumplir lo que está escrito. Bautízame. Juan dice: ¿cómo? Yo te voy a bautizar. Al contrario, tú bautízame, Juan. Juan agarra a Jesús, lo bautiza, lo saca de las aguas, se abren los cielos, viene el Espíritu Santo. Se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Imagínate cuántos hombres, mujeres había ahí que escucharon la voz del cielo, que se abrió los cielos y se oyó una voz. Imagínate ese momento tan glorioso. Dale un aplauso a Jesús. Wow, eso estuvo pesado. Una honra, una gloria que Dios le dio a Jesús. Imagínate cuando salió de las aguas Jesús. Viene y se posa el Espíritu Santo sobre él y se oye esa voz y todos se quedan: wow, no manches, eso estuvo potente. Pero dice la Biblia, vayamos rápido a Mateo capítulo 4 versículo 1. Mateo 4:1, rápido. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. A ver, espérame. Dios glorificó a Jesús delante de una multitud, y ahora el Espíritu Santo, que fue visto delante de todos y posó sobre él, lo está llevando ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa un lugar de prueba.
El desierto significa un lugar donde vas a tener carencia, un lugar donde Dios va a tratar contigo, porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay alimento, en el desierto está el calor abrasador durante el día, en el desierto en las noches hace frío y es incómodo, en el desierto es uno de los climas más hostiles donde la gente ha muerto. Pero dice la Biblia que el Espíritu, quien revolotea, quien hace que sople un viento para sacarte de la incomodidad, dice que tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Yo puedo decir, qué mal plan, qué gacho, más fresón, no se vale. O sea, ¿qué pues, no? ¿Qué rollo con eso? O sea, qué mala onda. Tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Y luego fíjate lo que dice todavía. Dice que lo llevó no para estar solamente en comunión con Él, sino llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Él no lo iba a tentar. Él lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que lo tentara. ¿Quién? El diablo. El diablo. Qué injusto. Qué mala onda. Qué mal plan. No. El aguilucho no vuela si no se incomoda. El aguilucho no vuela y no identifica la capacidad que tiene para volar por sí solo, para cazar por sí solo, para comer por sí solo, si no vuela. Porque mientras que el aguilucho está en el nido y papá y mamá le están dando todo lo que necesitan, el aguilucho no podrá darse cuenta de lo que es capaz. Empezamos a venir mi esposa y yo cada fin de semana aquí a Matamoros. Salíamos los viernes y el plan que habíamos hecho era ir a recoger a nuestros hijos a la escuela. En el camino, mientras que yo iba manejando para ganar tiempo, ya habíamos pasado por comida y tengo esta imagen en mi mente. Mientras que yo iba manejando de la ciudad de Saltillo rumbo hacia acá a Matamoros, mi esposa le iba quitando el uniforme a mis hijos y les iba poniendo ropa. Una vez que los cambiaba, los acomodaba y empezaba a sacar la comida, y andando en el carro rumbo a Matamoros, rumbo acá a Matamoros, íbamos comiendo, platicando con mis hijos. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, así estuvimos un poco más de 10 meses. Cada semana llegábamos a Matamoros, directo a las reuniones, a las juntas, viernes, sábado en la mañana, sábado a mediodía, sábado en la noche, juntas. Domingo predicaba, íbamos a comer, ya traía mis cosas en el auto y nos íbamos de regreso. A veces llegábamos noche y tengo la imagen. Llegábamos en la noche, bajábamos a nuestros hijos cargados, los metíamos a nuestra casa y listos para el día siguiente que mis hijos fueran a la escuela el lunes. Así estuvimos un poquito más de 10 meses. Hasta que yo hablé con la pastora, con la apóstol, y le dije: yo creo que necesitamos tomar una decisión. Se necesita un pastor que esté en la ciudad de Matamoros. Ya me estoy sintiendo cansado todos los fines de semana.
Mientras que estábamos platicando, un día me dice ella: hemos visto alrededor de la cobertura y no hay nadie preparado y listo para que se vaya a la tierra de Matamoros. Y dice: pero he estado pensando algo. ¿Tú te irías a Matamoros? Claro que ya había pasado por mi mente. Claro que ya había orado tanto y oye, pues ¿qué onda con Matamoros? Estoy yendo y yendo. ¿Acaso tú quieres llevarnos a Matamoros? Rentábamos hotel, gastábamos mucho en hotel. Renté un departamento pequeño donde había una cocinita, una cama, una pared en medio, un patio grande que era compartido con todos los departamentos. Mis hijos no teníamos dónde acostarlos y pedimos una cama extra para ponerla en la cocina. Y era un lugarcito de unos 20 metros cuadrados, más o menos, un poquito menos. Y ahí era donde nos quedábamos. Y cuando me dicen a mí esto, yo digo: pues si es de Dios, yo estoy listo. Tomamos la decisión, mi esposa y yo sentimos en nuestro corazón que teníamos que salir de Saltillo y venir a Matamoros. Teníamos nuestra casa, la familia de mi esposa estaba allá, mis papás estaban allá, teníamos nuestra casa propia, gracias a Dios, que nos habían donado, nos la habían regalado. Aquí estoy orando para que el Señor me regale una. Y llego aquí y digo: voy a estar aquí en este cuartito de 20 metros, menos de 20 metros cuadrados, durante un tiempo en lo que conseguimos una casa y la rentamos. Tenía yo mis planes. Duré más de un año en ese cuartito. Dios nos sacó de la comodidad. Mi esposa decía: es que aquí ya no están tus papás para que se lleven a los niños. Aquí no está mi mamá para que nos ayude y nos cuide a los niños. Todo estaba aparentemente en contra. Y nos empezamos a sentir incómodos. Nos empezamos a sentir como que: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero me di cuenta que en el proceso Dios siempre va a incomodarnos. No hubo hombre de Dios que no fuera incomodado. David no estaba con su papá, David estaba con las ovejas. David, cuando mata a Goliat y Dios lo empieza a querer levantar, se le mete el demonio a Saúl, su suegro, y lo empieza a perseguir para quererlo matar. Abraham, estando con su padre y empezando haciendo riqueza, Dios lo saca de la casa de su padre y se lo lleva quién sabe a dónde, que él ni sabía para dónde. Moisés, estando en casa de Faraón, el hombre más poderoso en ese momento del mundo, sale huyendo al desierto porque Faraón quería matarlo. Dios siempre a los hombres de Dios los sacará y los llevará a lugares hostiles, incómodos, por lo que Él quiere hacer, por tus errores, por tus fallas. Él utilizará todo para tratar contigo y meterte en la incomodidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí? No conocemos a nadie. Y luego este pastor que trae la onda del mesón, ¿quién será? ¿Qué trama?
¿Quiénes son estos? Dios siempre busca moverte para incomodarte. Ahí en el desierto Jesús fue llevado por el Espíritu a un lugar hostil a ser tentado por el diablo, mientras que él estaba ayunando y orando. ¿Por qué Dios nos lleva a momentos incómodos, a lugares incómodos? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros no veamos la comodidad que hay a nuestro alrededor, como el aguilucho cuando voltea alrededor y ve que el nido ahí está guardado, protegido, ahí están volando papá y mamá alrededor buscando comida, cuidándolos, están cómodos, hace frío, ahí están, se tapan con los demás, ahí están las plumitas que nos dan calor, que nos hacen sentir cómodos. Me duermo, me despierto y me dan de comer y me vuelvo a dormir. Mira nada más, qué comodidad. Aparentemente tengo todo y no me falta nada. Pero el ser incomodado siempre nos llevará a buscar a Dios, a creer en Dios y a depender de Dios. Dar un aplauso a Jesús. El problema es cuando no aceptamos esa incomodidad. A veces me sentía tan frustrado porque yo había dejado mi casa. Mi esposa y yo habíamos dejado nuestra casa en otra ciudad con nuestros muebles. Y ahora estábamos viviendo en un departamento que era del tamaño de mi cocina o un poquito más pequeño. Ahí era donde estábamos viviendo, ahí era donde estábamos durmiendo, ahí era donde estábamos comiendo, ahí era donde estábamos. Y algunos de los que nos conocieron cuando llegamos saben de qué yo les hablo. Cuando el Espíritu Santo está atento a nuestras vidas, Él soplará de tiempo en tiempo para incomodarte. Y esa incomodidad tiene un propósito: despertarte. Esa incomodidad tiene un plan. No solamente que voltees a ver a tu alrededor lo que está pasando, sino que voltees a ver al cielo para que identifiques lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios te ha hablado que Él te va a entregar. Abraham estaba frustrado. ¿Qué va a hacer de mí, Señor? Y Dios le dijo: sal de tu tienda. Salió de su tienda y le dijo: voltea al cielo. Y le dijo: ¿puedes ver? ¿Qué ves? Las estrellas. ¿Las puedes contar? No, son muchas. Así será tu descendencia. Haré una nación grande que salga de ti. Hay tiempos, hay procesos, hay incomodidades que vienen a nuestra vida para ayudarnos a alinearnos con Dios, para que reconozcamos a Dios, para que honremos a Dios, para que nos humillemos a Él, porque Él tiene un plan no pequeño contigo. Dios tiene un plan grande contigo y con tu familia.
Dale un aplauso a Jesús. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.